muy buenas, bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a la viña. Los componentes de este juego pues son estos barriletes, los meeples para 4 jugadores, veréis que hay 2 repetidos. Esto es para la opción a 2 jugadores. Estos toques de cartón. Luego tenemos las cartas propiamente dichas de la viña, de la uva. Cartas de cesto, cartas de personaje, de vendimiador. Luego tenemos las cartas de bodega, que son los objetivos. Una carta de cooperativa. Y este lado es para 2 o 3 jugadores. Lo ponemos de ese lado. Y los tokens de puntuación. Vamos a ver cómo funciona. Bien, aquí tenemos el despliegue para una partida para 2 jugadores. Vamos a hacer una simulación de lo que sería una partida para 2. Tenemos lo que sería el camino, que en el juego nos dice que se llama renque, que es el camino que va, o el paso que hay entre cepa y cepa de la viña. Ese espacio en el que se puede caminar y recolectar la uva se llama renque. Bien, pues estableceremos el renque, este tablerito que está formado por 3 partes, con un espacio. En este caso, hay que mirar el manual según el número de jugadores. En este caso tiene que haber 5 espacios. Espacios nos referimos, cuando decimos espacios, a esas dos piezas. Esto es un espacio, esto es otro y otro. 5. Tener en cuenta que el tablero tiene un lado B, como veis aquí, este es el B, y el otro lado es el lado A. Lo digo porque si buscáis 5 espacios y no los encontráis, ese es el problema. En el manual te dicen que pongas 5 espacios, 4 espacios, pero en realidad no te habla de que utilices el tablero por el lado B o por el lado A. Como veis, aquí hay el doble de espacios. Aquí solo hay 1 y aquí hay 2. Esa es la diferencia a la hora de establecer este pequeño tablero. Lo digo porque a mí me pasó que no encontraba los 5 espacios y es que no le había dado la vuelta a esto. Simplemente era eso. Aparte de esto, le daremos a cada jugador un personaje y 7 barriles, que serán las 7 entregas como máximo que se pueden hacer en las bodegas. Una vez uno de los 2 jugadores termina su último barril, se desencadena al final de la partida y jugará el último jugador que quede sobre el renque y se acabó. Se colocan cartas al azar, una, como veis, debajo de la otra, de esta forma, como lo veis aquí, en todos los espacios, es decir, en los 5 espacios y en cada lado del camino. Se coloca una ficha de comodín, de uva comodín, aquí al final del camino. La reserva de fichas de comodín y de estas fichas que son como acciones especiales las dejamos al lado, y a cada jugador le damos 2 meeples. En el caso de 2 jugadores hay 2 meeples. Habrá por narices que elegir entre el azul y el rojo, porque solo hay 2 meeples de esos colores, de los demás colores solo hay 1. Y bueno, por orden, pues nos podríamos poniendo al inicio del camino para comenzar. Se deja el mazo de cartas a un lado, se saca al azar 5 bodegas y además se pone a la venta, en el caso de 2 jugadores, una cesta de 3 cartas y una cesta o cubo de 4. Y cada jugador coge una cesta de 3 y otra de 2. Y todas las fichas de puntos también se dejan a un lado para ser utilizadas. Comenzando siempre por el jugador que está más atrasado, pues iremos saliendo. Los jugadores se podrán colocar en cualquier punto del renque, pero tendrán como mínimo que pisar uno, es decir, no puedes entrar sin pisar y salir directamente. Bueno, en nuestro turno pues comenzaremos saliendo con el jugador que está más atrasado. Por ejemplo, pues nos pondremos aquí. En función de las bodegas y lo que nos pidan y de lo que vayamos viendo que tenemos para coger, pues así vamos a ir haciendo. Vamos a echar un vistazo a las bodegas. Por ejemplo, aquí tenemos una bodega que nos pide un 5 de cantidad, 5 uvas de cantidad, llamémoslo racimos, como lo queramos llamar, como mínimo de garnacha. Es decir, tenemos que conseguir este tipo de uva en concreto y ninguna otra.
y como mínimo una cantidad de 5. Las cartas de uva tienen una cantidad que además nos pone el nombre del tipo de uva, la garnacha, nos pone la cantidad y además, por si no vemos el nombre o los colores, nos pone también un símbolo, un dibujito que diferencia cada tipo de uva. Por lo tanto está muy claro, solo hay que conseguir número de cartas de garnacha que sumen 5 o más para poder vender nuestra uva a esta bodega. En este otro caso tenemos una bodega que nos pide Cabernet Sauvignon y que además nos dice que podemos hacer un cupé, que es mezclar diferentes tipos de uva. Cuando aparece ese tipo de objetivo marcado con un 13 mínimo, significa que el Cabernet Sauvignon va a ser la uva predominante en este caso. Por lo menos la mitad de la uva que vamos a vender a esta bodega deberá ser Cabernet Sauvignon. Es decir, pues si es un 13, pues podríamos estar hablando de un 7. Un valor 7 de uva Cabernet Sauvignon, y el resto lo podemos completar con cualquiera de estos otros 3 tipos de uva, que como he dicho, aquí está representado por sus símbolos, pero que cada símbolo tiene su nombre. En este caso, pues el triángulo es garnacha, el rombo es pinot noir, etcétera, etcétera. Así que dependiendo de donde nos coloquemos, podremos coger entre las dos cartas superiores de ese espacio, ¿vale? Hemos dicho que espacios serán estos que están divididos por estas zonas de aquí. Es cada dos posiciones es un espacio. Aquí tenemos uno y otro. Vale, pues si estamos en este espacio podemos coger entre la primera carta, la de arriba, y esta primera carta, la que hay arriba. Si esta carta se hubiera cogido en un turno anterior, pues podríamos acceder a la que hay debajo. Pues suponiendo que yo soy el jugador azul, pues voy a coger el Chardonnay de 5 y lo voy a colocar en alguno de mis cestos. En este caso, pues dejadme ver, voy a colocarlo aquí, en el cesto de 3. La diferencia entre los cestos está en el número de cartas que pueden contener. Aquí solo puedo poner un máximo de 3 cartas y aquí un máximo de 2. En el siguiente turno pues jugará el jugador rojo, que es el más atrasado, y lo pondrá pues donde quiera. Vamos a suponer que lo pone aquí, se lleva esta carta y la colocaría en uno de sus cestos. Luego me vuelve a tocar a mí y lo colocaría aquí. Me llevaría este Chardonnay y lo colocaría en el mismo cesto que he colocado el Chardonnay anterior, porque quiero ir sumando esta cantidad: 5, 6, 7, 8. Si os fijáis, este objetivo me dice que tiene que ser de 8 o más, con lo cual ya tengo una bodega para completar. Seguiría jugando el jugador rojo en este caso, que se viene aquí directamente y coge un Pinot Noir, que es esta carta que viene con un rombo, y se la llevaría a su zona de juego. Ahora mismo el siguiente jugador en jugar sería el azul. Siempre va a jugar el jugador que esté por detrás, por lo tanto yo, como ya tengo una bodega conseguida, me voy a salir fuera del renque. Aquí el primer jugador en salir fuera del renque se va a llevar esta ficha de comodín, que la va a utilizar, la va a colocar en su zona de juego y la va a utilizar como una uva más. Es decir, la ficha comodín en realidad solo sirve para conseguir el objetivo final. Es decir, si yo quiero venderle a esta bodega Pinot Noir con valor 5, pero solo he conseguido valor 4, puedo añadir esta ficha y conseguiría el valor 5 que me falta. Esta ficha es un comodín que funciona con cualquier tipo de uva. El siguiente jugador pues se seguirá haciendo el azul, podrá seguir jugando si quisiera, y por ejemplo pues se puede poner aquí y coger esta carta. Esta carta es una carta de parra. Se supone que cuando hemos ido a coger uva no había uva en la parra, no había nada, por lo tanto no podemos coger nada. Son cartas que en realidad están molestando, pero en algunos casos como esta nos van a dar un objeto. En este caso es unas tijeras. Esta carta se descarta directamente y se coge de entre los objetos el objeto de tijera, que lo pondremos directamente en nuestra carta de vendimiador
que como veis solo admite como máximo 2 objetos. Vamos a ver en qué consisten estos 3 objetos que se van a poder ir consiguiendo durante la partida con las cartas que podemos ir consiguiendo al coger cartas por el renque. No solo la carta de Parra que os he enseñado, sino también esta carta, por ejemplo, de Cabernet Sauvignon, nos está dando otro objeto. Vamos a ver en qué consisten. Lo que nos dice el croquete es que podemos coger cualquier carta de las dos, independientemente de que se haya liberado la de arriba o no. Por lo tanto, si yo quiero coger esta carta en vez de esta, necesitaré el croquete, porque sin el croquete estoy obligado a coger la de arriba. Solo cuando la de arriba se ha quitado, yo puedo coger la de abajo. Del mismo modo que hay croquetes, aquí tenemos otras cartas, que tenemos las tijeras, que son estas fichas de aquí. Las tijeras lo que nos permiten es coger hasta 2 cartas del mismo espacio. Es decir, yo podría coger, por ejemplo, si estoy aquí, podría coger esta y esta, las dos. Y la bota, que es el siguiente objeto que puedo conseguir, lo que me da es la posibilidad de coger una carta que esté por detrás de donde estoy yo, del espacio que estoy situado. Es decir, si estoy aquí, podría coger o esta o esta. Una vez se sale del renque es cuando se tiene la posibilidad de vender a las bodegas la uva que hemos recolectado. En este caso yo ya tengo aquí 8 de Chardonnay y justamente hay una bodega, como hemos visto antes, que me pedía esa cantidad. Bueno, pues las cartas las descarto, se van a la pila de descarte, cojo uno de mis barriletes y lo coloco en una de las posiciones de la bodega. Estos son los pedidos máximos que una bodega va a admitir y me llevo los 10 puntos que me ofrece esta entrega. Otra cosa que puedo hacer en este turno es actualizar mis cestos. En el momento de salir, una vez he vendido a la bodega mi uva, también puedo actualizar mis cestos. Por ejemplo, si yo quiero actualizar el cesto de 12 y quitarme de en medio el cesto de 2 cartas solo, que vale 5, la diferencia de ambos precios, de ambos costes, 12 y 5, es 7. Por lo tanto, yo tendría que pagar con mis puntos 7. Aquí tengo 10 y me llevo 3. Y me puedo quedar con el cesto grande de 4 cartas y me deshago del cesto de 2. Esto es muy importante, sobre todo para alcanzar objetivos grandes, objetivos de valores 15, 13, porque se necesitan más cartas que 3 para sumar esas cantidades. Así que en una partida 2 jugadores, el primer jugador que se lleve este cesto, que suele ser el primero que sale del renque, es el que tiene más posibilidades de ganar esa partida. A 2 jugadores está esto hay muy pocas posibilidades de superar al jugador que tenga esto. Yo lo he conseguido, se puede hacer, pero en una partida de 2 jugadores, al solo disponer de uno de estos, la cosa está más complicada. Siguiendo con la partida, pues el jugador rojo pues podría avanzar o salir para vender su uva a su bodega. Seguiría otra vez el jugador rojo, que podría colocarse aquí y coger esta carta, y el jugador azul pues podría salir ya directamente. Una cosa que no he explicado es que durante nuestro movimiento por el renque estamos obligados a cambiar de espacio. No podemos pasar de aquí a aquí, sino que con nuestro mismo vendimiador tenemos que pasar de un espacio a otro en nuestro siguiente movimiento. Además, a la hora de coger una carta, podemos coger las cartas antes de movernos o después. Esto quiere decir que podría ahora yo elegir esta carta y moverme aquí, aquí o fuera, o podría moverme, coger esta carta y ya está. El primer jugador en salir será el primero en posicionarse para la siguiente ronda, el segundo jugador en salir, el segundo en posicionarse y así sucesivamente. Una vez estamos preparados para una nueva ronda, se reponen las cartas del renque, tal que así se añade una nueva ficha de comodín al final, y en las bodegas donde vayan quedando espacios libres sin rellenar, podemos ir añadiendo un punto de prestigio. Dado la siguiente ronda, pues el jugador más atrasado sale, se posiciona aquí, coge el Cabernet Sauvignon
y lo guarda en su cesto, en uno de los dos cestos. Seguirá el jugador azul, que se pondrá aquí, cogerá pues por ejemplo un Pinot Noir, luego vuelve el rojo que se coloca aquí, coge otro Cabernet Sauvignon. Ya tenemos dos en el mismo cesto, se podría separar, no pasa nada. Y seguirá el azul otra vez, que se pondrá aquí, cogerá el Chardonnay. En este caso el jugador rojo, que es el que está más atrasado, ahora va a coger un 3 de garnacha y se la pone también en este cesto, y después de coger la carta pues tiene que avanzar y se posiciona aquí. Ahora es el jugador azul el que está retrasado, con lo cual se moverá aquí, cogerá esta y se la llevará, y el jugador rojo volverá a coger otra carta y cogerá por ejemplo la garnacha, se la colocará en el cesto de 4, como veis ya está al máximo, aquí no caben más cartas, y luego se moverá saliendo del renque y llevándose la uva comodín. Como en el anterior turno no la habíamos gastado, tenemos todavía las dos uvas comodín y además tenemos las tijeras. Después de esto, como ya ha salido el jugador rojo, ya puede vender su uva. Cogerá las cartas que ha acumulado, toda la uva que ha acumulado de los diferentes tipos, y se irá a la bodega que le pide un mínimo de 13 cantidad de uva, mayoritariamente Cabernet Sauvignon, pero que también admite estos otros tres tipos. Se puede llevar el punto este, coloca un barril aquí para ocupar el espacio, ya quedan solo dos espacios, y tenemos la mitad de la suma de todas, que es 13, la mitad 4, 5, 6, 7 es Cabernet Sauvignon. Por lo tanto cumplimos la regla de que la mitad de la uva ha de ser predominantemente Cabernet Sauvignon. El resto lo hemos completado con otros tipos de uva. Estas cartas se descartan, van a la pila de descarte y nosotros cobraremos nuestros 15 puntos de prestigio. 5 y 5, 10 y 5, 15. En este momento, si quisiéramos actualizar otra vez uno de nuestros cestos, sería el momento de hacerlo. Lo que ocurre es que ya tenemos el máximo, uno de 4 y otro de 3. La partida continúa, sale el jugador azul. Vendería también, después de coger carta, puede salir, vendería también su uva, luego jugaría el rojo, exactamente lo mismo. Podemos vender los dos cestos, o sea, se puede vender a dos bodegas, no solo a una. Incluso podemos volcar un cesto en otro, es decir, si esto estuviera así, en este cesto, yo podría volcar esta uva, toda la que hubiera en el cesto, en otro cesto, teniendo en cuenta que no puedo sobrepasar el valor del cesto. Es decir, si yo al volcar aquí sumo 5 cartas, pues no puedo hacerlo. Si sumo 3, como es el caso, pues sí puedo, incluso 4. Además, se puede dar el caso de que en el momento de querer vender nuestra uva, el otro jugador se haya adelantado y nos haya completado la bodega. Esto lo quito. Nos haya completado la bodega y que ya no podamos vender la garnacha, por ejemplo. En ese caso podemos deshacernos de la uva vendiéndola a la cooperativa. Se descartarían las cartas y la cooperativa es esta otra carta que mostrábamos antes. La cooperativa nos va a pagar la uva a mitad de precio. Se van a llevar toda la uva que queramos darles, no hay ningún inconveniente por el tipo que sea o la cantidad, pero nos van a pagar la mitad. En este caso, que tenemos 10 de uva, pues nos pagarían la mitad, 5. Y bueno, creo que se ha quedado un poco claro cómo funciona el juego. Ronda tras ronda iremos pues vendiendo nuestra uva a las bodegas hasta que un jugador se quede sin los barriles, que son 7 a 2 jugadores, pero varía en función de los jugadores que estén en la partida. Y cuando esto ocurra, se desencadena al final de la partida. El primer jugador que sale y se queda y gasta el último, ya no va a jugar, y el jugador que queda en el renque seguirá jugando hasta que salga y acabe su último barril. Al final, el jugador que tenga más puntos de prestigio va a ser el ganador. Bueno, pues esto ha sido la viña, espero que os haya quedado bastante claro y creo que no me he dejado nada. Es un juego muy sencillo de explicar y que tiene bastante más de lo que parece. A mí la verdad es que me ha sorprendido
Me gusta bastante el diseño, me gusta el precio, es un precio que está muy bien por todos los componentes que lleva el juego. Y además es un juego que luego cuando vas jugando ves que tiene bastante chicha, es un juego que te hace pensar bastante. El juego me parece muy interesante, funciona muy bien y creo que es un juego recomendable. Un saludo a todos y hasta pronto.